Vamos a poner el foco en Grecia, como es obvio, y sobre todo en la figura de Varoufakis. Lo primero, Ángels, todavía no tiene sustituto, no está nombrado aún, ¿no? El nombre que circula por todas partes. Estábamos pendientes de la salida de la reunión que mantenía Alexis Tsipras, reunión que está siendo larguísima. Ha empezado a 1:00 de la mañana con el presidente de Grecia y con los líderes de la oposición. Teóricamente, a la salida de esa reunión tenía que salir el nombre del sustituto, pero de momento no hay ninguna confirmación oficial. ¿Tú con qué te quedas de lo que has comentado estos días por aquí con la gente de Varoufakis? ¿Más loco suicida o más tipo que ha peleado por la dignidad y al final ha tenido que ofrecer la cabeza? Hombre, viendo el resultado del referéndum de ayer, con esa victoria aplastante del no, yo creo que más alguien que les ha defendido, ¿no? Aquí tiene una altísima popularidad. Y además yo creo que hay una prueba que manifiesta quién es, ¿no? Que era el personaje peor valorado, o voy a decir más llanamente, más odiado por parte de la oposición, ¿no? Antes me comentaban que en las manifestaciones por el sí, las únicas pancartas con un rostro reconocible, las únicas pancartas personalizadas eran contra Yanis Varoufakis. Es decir, para los que apoyan al gobierno de Syriza era el máximo representante de quien les está defendiendo, y en cambio para la oposición todo lo contrario. ¿Tú, Santiago, qué análisis haces de lo que ha hecho Varoufakis en estos meses como ministro? Bueno, antes de nada, lo que a mí me ha sorprendido es que un señor que, no sé, para la opinión pública fue conocido a partir de enero, cuando fue nombrado ministro, pero que, vamos, en el entorno económico ya era conocido, ya era un autor conocido y ya un señor, conocido. Es decir, que se sabía cómo pensaba y se sabía hacia dónde apuntaba, que se le nombrara ministro. Es decir, podemos decir, no, es que el señor Varoufakis ha sido un salvaje, ¿no? O sea, bueno, pero es que ya lo era. O sea, es decir, no es que se haya vuelto un salvaje, o sea, ya lo era. Con lo cual, aquí se ve, yo pienso, una estrategia por parte del gobierno griego de llevar las cosas hacia una dirección. Es verdad que cuando las cosas se tensaron muchísimo en junio, Varoufakis pasó a un segundo término y en primera línea se puso a una persona, a otra, no recuerdo el nombre ahora, para que llevara la negociación más directa. Pero yo pienso que este señor ha cumplido con, de alguna forma, lo que el gobierno griego pretendía. O sea, no ha engañado a nadie. Pero tú entonces nos estás proponiendo la estrategia de atletismo de soltar una liebre que vaya marcando un ritmo pam, hasta que quede ya exhausta y luego los otros siguen corriendo. Yo creo que al señor Varoufakis no está exhausto, que le queda fondo todavía muchísimo. Lo que pasa es que su momento ya ha pasado. Es decir, con un 61% ha quedado claro que la ciudadanía griega está en contra de lo que les estaban proponiendo. Y ahora, este segundo round, o esta segunda fase, yo creo que ya no la tiene que llevar a cabo Varoufakis. Lo que pasa es que Varoufakis sigue estando ahí, o sea, es decir, Varoufakis nunca dejará de ser un asesor, nunca se dejará de ser alguien que fue primer ministro en Grecia, ministro de Economía en Grecia, y con un enorme prestigio, ¿no? Yo creo que su tiempo ya ha pasado y ahora toca otra cosa. Estaba pensando en que hace unos días no solamente personajes ilustres de esta Europa nuestra, como el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, no contemplaban la victoria del no, sino que además decían que el triunfo del no sería o supondría la inmediata salida de Grecia del euro, inmediata, en fin. Sí. Y ahora resulta que esta mañana Luis de Guindos ha dicho que es algo que no se contempla en absoluto, la salida, o que al menos él no la contempla. Entonces, lo que va de ayer a hoy, ¿no? De unas encuestas que hablaban de resultados muy parejos entre los partidarios del sí y los partidarios del no, y a un triunfo del no, además a un triunfo abrumador, porque creo que esto Ángels, que está allí, lo podrá corroborar, pero tengo la sensación de que la amplitud del triunfo ha sorprendido, imagino que en Grecia, pero desde luego en Europa, y está obligando a moderar muchos discursos que antes se anunciaban prácticamente, pues eso, inamovibles. Yo creo que ha sorprendido a propios y a extraños. Aquí es evidente que Syriza, los días antes del referéndum, vendían la posibilidad de la victoria. Ellos decían que estaban convencidos de ella hasta el alto central del pasado viernes, pero nadie podía pronosticar que la diferencia fuera de más de 20 puntos entre el no y el sí. De todas formas, con lo que está pasando con Varoufakis, que comentaba
comentaba ahora Santiago, para todos aquellos que piensan que la estrategia de Alexis Tsipras es alocada y que es una huida hacia adelante o que ha podido ser una huida hacia adelante, yo creo que está mucho más diseñada y tiene mucho más de estrategia de lo que la gente puede pensar. Es decir, nadie imaginaba esta mañana la dimisión de Yanis Varoufakis. Es verdad, todo el mundo la esperaba en el caso de que fuera la victoria del sí. Esto forma parte, entiendo, de un diseño. Lo decía antes Santiago, les interesaba en el principio de la negociación el perfil Varoufakis y seguramente los dos habían decidido que si llegaban a este punto y pasaba lo que pasaba, Varoufakis saldría del gobierno. Es lo que pasa. Buscarán a otra persona muy próxima, evidentemente, a las tesis de Alexis Tsipras, pero con otro talante. Es decir, que yo creo que la llamada a la unidad de ayer del propio Alexis Tsipras, ¿no? Intentando incorporar a la negociación en Bruselas a toda la oposición griega. Todo esto forma parte de un diseño y de una estrategia que yo creo que no está nada improvisada, es decir, que lleva mucho tiempo madurándose. Pero hay algo que ha cambiado, Santiago, quizá me puedas corregir si me equivoco, pero tengo la sensación de que en la última semana, en la semana de campaña por el referéndum, hay algo sustancial que ha cambiado. Y es que todas las voces que hasta ahora se mantenían, no calladas, pero sí un poquito apagadas, que propugnaban una política económica distinta por parte de la Unión Europea, gente muy relevante y no necesariamente izquierdosos descerebrados, han salido a la luz. Y de pronto hay mucha gente moderada, gente que a lo mejor en otras circunstancias jamás hubiera depositado una papeleta de no en una urna o que no hubiera apoyado el no en un país como España, que piensa que nos han engañado cuando han dicho que no hay alternativas, lo cual no quiere decir que apoyen las políticas de Tsipras o, por hablar de España, en este paralelismo que nos gusta tanto, de Podemos. Simplemente que tampoco hay por qué rendirse de manera incondicional a quienes, sin explicarse más y sin admitir debate, nos imponen unas políticas que nos dicen que son las únicas posibles. Yo creo que hay que acudir a Santiago Niño ahora, no solo para que comente esto último que decía Eva, sino para citar un artículo muy interesante que hoy publica en la Carta de la Bolsa, que titula Grecia 2015 igual a España 1993 o casi. Y se remonta aquellos días donde empezaba a debatirse la conveniencia o no de ingresar en una moneda única. Me gustaría, Santiago, que compartieras con los oyentes lo básico de este argumentario, me parece muy sugerente lo que escribes. A ver, sí, entre 1993 y 1999, cuando en España, bueno, cuando ya se habló en Europa de crear una moneda única, en España hubo algunas voces, muy pocas, yo fui una de ellas, Miguel Boyer fue otra, que que dijimos muy claramente que si España entraba en el euro como se decía que iba a entrar, es decir, por la puerta grande, España pagaría con sangre la entrada en el euro, porque la productividad en España era bajísima y evidentemente tendría que pagar más tarde, no entonces, pero más tarde, esta diferencia de productividad. Bueno, España entró en el euro, mejor dicho, la metieron juntamente con Portugal. ¿La metieron? ¿No entró? No. A ver, hay una serie de países que entraron, Austria, Alemania, Holanda, y hay otros países que les metieron, como por ejemplo Portugal, España y Grecia. Es decir, a ver, y esto es lo que nunca se ha dicho, o se ha dicho con medias palabras. Es decir, cuando se crea el euro, en la Europa Central, Alemania, Austria y tal, había un exceso de liquidez, pero un exceso monstruoso de liquidez. ¿Cómo se podía dar salida a ese exceso de liquidez? Canalizando hacia inversiones en lugares, entre comillas, que lo necesitasen. Claro, pero había un problema. Si nos remontamos, y de esto hay documentación, si nos remontamos a años 90, 91, 89, veremos que el riesgo país de España era mucho más elevado que el de Alemania, y el de Grecia aún más elevado, y el de Portugal pues un poquito más elevado que el de España. Llega el euro, se implanta el euro, y como por ensalmo los riesgos país se igualan, de forma tal que ya pasa a ser casi igual de confidente o de riesgoso invertir en Alemania o en España. Esos excedentes de liquidez monstruosos pueden venir a España, a Portugal, a Grecia, etcétera, etcétera. Estos países, estos propietarios de estos excedentes de liquidez tienen un rendimiento, empiezan a tener un rendimiento, y España empieza a ir muy bien, y Grecia muy bien, y Portugal muy bien, pero Italia también. O sea, la realidad es esta, es decir, no entramos, nos metieron. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando aquella orgía de crédito barato y dinero fácil se acabó, ha venido evidentemente a las tijeras. Y ahora han llamado a la puerta de Grecia y han dicho, oye, paga. Y Grecia dice, es que no puedo pagar.
España de momento no tiene problemas porque España está pagando los intereses. Y pienso que los va a seguir pagando. Santiago, permíteme un momentito. Santiago, ¿y ahora qué? Bromas aparte. Los siguientes pasos, ¿qué hay que hacer o qué se debería hacer? Que esa es otra cosa. Bueno, a ver, es que todo depende, aquí todo depende de lo que los países, los acreedores, de hecho, que mayormente es Europa, los países europeos, ya no los bancos, los países, quieran aceptar o quieran... Es decir, ahora estamos ante una disyuntiva. O bien asumimos todos que Grecia no puede pagar, o se asume esto, y cuidado, no digo asumir esto como ha dicho el fondo, No, el fondo ha dicho, bueno, pues una quita del 30%, se le da 50.000 millones que me pague a mí, o sea, decía el fondo, y luego le prorrogamos la deuda en 20 años. No, eso es una chapuza, eso no vale para nada porque eso no resuelve nada. No, se asume, a ver, Grecia, ¿cuánto puedes pagar? El 20%, pues muy bien, el 80% se asume que esos van a ser pérdidas, claro. O sea, que vamos a tener que apechugar todos con eso. Bueno. O se asume eso, o bien a Grecia se le coge, se la convierte en apestada, se la arrincona allí en la parte aquí está de Europa, se hace un muro de 20 metros de alto y se la aísla. O sea, no hay más, O sea, bueno. Ahora hemos llegado a este punto en que no hay más. Claro, ¿cuál es el problema de hacerlo primero? Es decir, de asumir algo que es totalmente real, que Grecia no puede pagar. Claro, que a continuación los mercados se van a preguntar, vale, Grecia no puede pagar, ¿y quién más no puede pagar? Claro. Y automáticamente van a mirar a Portugal, a Grecia y a España y Italia. Bueno. Automáticamente. Bueno, Santiago, pues a ver qué pasa de momento mañana en esa reunión extraordinaria y en estos próximos días. Ya iremos comentando. Un abrazo, Santiago Niño. Vale, hasta luego.